Bien, seguimos con el lienzo de creación de marca personal. Vamos a la segunda pregunta, y a la segunda pregunta que hay que responder, y esta es complicada: ¿quién soy? Parece que todos nos conocemos, pero la verdad que eso es un poco dificilillo. Y vamos a empezar pues echando mano de lo más sencillo, nuestros conocimientos. ¿Cuáles son mis conocimientos? Todas aquellas licenciatura, diplomatura, cursos, todo lo que haya hecho en las universidades y todo lo que haya estudiado también pues fuera, ¿no? En los cursos que haya hecho aquí en BIMOC, etc. Continuando, después de mis conocimientos, vamos a buscar cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos, aquellas cosas que nos hacen distintos. Y cuidado con la palabra distintos, porque ya estamos entrando en marca personal a los ojos de los demás, ¿no? y que hacen que sobresalgamos respecto al resto. Vamos a buscarlas, porque seguro que tenemos muchísimas. Cuando tengamos anotadas también nuestras habilidades, vamos a ir a por nuestras motivaciones: qué me mueve, qué me gusta, qué me hace sentir bien, qué me interesa. Y finalmente vamos a llegar a nuestros valores. ¿Por qué nuestros valores? Pues porque nuestros valores son aquellos principios que van a marcar y que marcan, de hecho, mi comportamiento respecto a mí mismo y respecto a los demás. Y esos valores son los que, cuando yo los tenga anotados y cuando yo ya esté no creando, sino gestionando mi marca personal, son los que van a moverla, son los que van a hacer que yo, en vez de tomar una decisión, tome otra, yo en vez de responder de un modo, responda de otro. Por tanto, es importante tener claros cuáles son para luego mantenernos firmes y seguir con ellos. Aquí quería entrar y me gustaría daros un ejemplo. Me gustaría que pensaseis todos en Roger Federer, el tenista, y me gustaría también que pensaseis en algún adjetivo que consideréis que lo define. Probablemente la mayoría, no todos, ¿no? Porque eso es complicado, pero la mayoría de nosotros habremos pensado pues, en persona elegante, bien educado, un gentleman, una persona con valores. Bueno, seguramente eso es lo que nos habrá venido a la cabeza. Yo ahora también os invito a que miremos en su página de Facebook y veamos qué es lo que tiene. Veremos que su imagen de perfil no es de él, sino es de su fundación. Está el eslogan de su fundación, Roger Federer. Es una fundación en pro de los niños necesitados. Por tanto, ahí ya nos está diciendo mucho, ya nos está trasladando que es una persona con valores, es una persona que mira por los demás, por los más desfavorecidos. Después, en la imagen que tiene de fondo, veréis su propia imagen, él con un libro abierto, enseñando o leyendo ante unos niños pues, del tercer mundo. Él lleva pues, un polo blanco, va así todo arreglado y todo bien peinado. Esto es lo que también, esa fotografía no es para nada improvisada, está muy pensada. Esa fotografía lo que nos da a entender es que es una persona educada y nuevamente elegante y nuevamente, como decía, que se preocupa por el resto de personas, ¿no? y sobre todo por las no tan favorecidas y sobre todo por los niños. Dicho esto, bueno, él con su marca lo que nos está diciendo es cómo él quiere ser percibido y cómo quiere que nosotros le veamos. Y vais a decir, bueno, vale, muy bien, ¿y qué? ¿Y esto para qué, no? Pues bien, os puedo decir que en épocas en las que Roger Federer no ha cosechado ningún título, sus ingresos por publicidad han sido mucho más altos que los de Rafa Nadal o los de Djokovic. La diferencia, si no había títulos por entre medio, evidentemente es su marca personal. Por tanto, es un tema importante y es un tema que, como podéis ver, nos puede traer buenos resultados. Hablando, cierro paréntesis y dejamos el ejemplo y volvemos un poquito al tema de quién soy. Hay otro tema, os hablábamos de conocimientos, habilidades, motivaciones, valores, hay otro tema y es mi historia. El concepto de mi historia y del storytelling concretamente es un concepto que ahora mismo está muy en boga en Estados Unidos. Y de hecho, como ejemplo, os puedo hablar de Steve Jobs. Steve Jobs es una de las marcas personales más potentes que ha habido. De hecho, Apple o Steve Jobs casi que son igual de potentes ambas marcas. Y os invito también a que veáis un vídeo, solo entrando en YouTube podéis buscar Stanford y Steve Jobs. Y vais a ver un discurso que Steve Jobs dio para los universitarios, para los estudiantes de Stanford. Y en ese discurso, Steve Jobs lo que hace es storytelling puro y duro. Él lo que coge es 3 historias personales, muy personales de su vida, las narra
y de cada una de ellas saca una pequeña metáfora o un pequeño consejo que da a los estudiantes. Después de escuchar ese discurso, probablemente todos le compraríamos un ordenador, una impresora o lo que haga falta. Por tanto, el storytelling como herramienta para hacer llegar nuestra marca personal a nuestro público es importantísima y además lo que genera es muchísima confianza, muchísima conexión directa ya con nuestra audiencia. El storytelling hace que nuestra historia sea muy fácil de recordar, es decir, probablemente mi cliente no se acuerde de todos mis títulos universitarios, licenciaturas, etcétera, pero sí recuerde una historia bien contada. Es muy fácil de transmitir, es decir, ese cliente al que le he contado mi historia, probablemente dentro de 3 o 4 días, cuando esté con sus amigos, con sus conocidos, con su familia, la retransmitirá, se la contará, porque es fácil de recordar. Y evidentemente mi historia, el storytelling, va directamente a la parte emocional de las personas y eso significa llegar a su corazón, con lo cual nuestra marca habríamos logrado pues, lo que pretendemos, ¿no? Y es que esa persona cuente con nosotros casi para siempre. Bien, terminamos con quién soy, iremos a la siguiente parte que es qué ofrezco, cuál es mi propuesta de valor y os la explico en el siguiente vídeo. Gracias.